Hermanos, hay muchas personas angustiadas por lo que les depara el futuro. Viven preocupadas, vemos en los medios cinematográficos, encontramos películas al respecto, escenas, por ejemplo, de desastres, de escenas de desastres, escenas de destrucción masiva, de cataclismos mundiales, escenas de grandes terremotos, de erupciones volcánicas y tsunamis. Y regularmente cuando termina un año viene esa expectativa de la mayoría de la gente del mundo que nos depara el futuro que hay después de un año que termina y un año que va a empezar. Recuerdan ustedes, fue hace 3 años, en el 2012, por la profecía de los mayas, que el 21 de diciembre en teoría se iba a acabar el mundo, pero sabemos que terminaba un ciclo, creo que son de 50 años de las profecías mayas, y ya no continuaba en ese año, y en ese día, en ese mes se terminaba, y muchos decían que el 21 de diciembre, creo que era del 2012, se iba a acabar el mundo. Antes, en el 2000, cuando empezó el milenio, el año 2000, también por la famosa el Y2K, acerca de que las computadoras, los sistemas computacionales, como llegaban a 1999, cómo se iban a reiniciar nuevamente con 0, o en el 2000, y afortunadamente, bueno, no pasó nada, pero nosotros tenemos el conocimiento, sabemos. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que realmente nos depara el futuro? En este sermón vamos a ver acerca del futuro de la tierra y de la humanidad. Veremos los próximos acontecimientos que probablemente los estaremos viendo nosotros. El título de este sermón es ¿Qué nos espera el futuro? El primer punto, hermanos, es que nos espera pues tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Vayamos a segunda de Timoteo. Les invito a que abran sus escrituras en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1. Dice así: también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ya estamos viviendo, hermanos, estos tiempos peligrosos. Las señales las vemos a nuestro alrededor. ¿Cuáles son estas señales? La economía mundial, por ejemplo, está a punto de colapsarse. Tenemos el ejemplo de la economía de países europeos, como en el caso de Grecia. El terrorismo, hermanos, sigue creciendo en diferentes partes del mundo. Lo hemos visto ahora, lo que sucedió recientemente en Francia. Hay caos y confusión en el ámbito político. Los desastres naturales son más brutales, más fuertes, más dañinos. Los Estados Unidos, por ejemplo, están siendo humillados, y esto lo vemos en las profecías de Levíticos 26 y Deuteronomio 18, que el pueblo estadounidense va a ser humillado. Son capítulos proféticos de la historia del pueblo de Israel, tanto antiguo como moderno. Vayamos a Levíticos 26. Vayamos a Levíticos 26, hablando sobre estas profecías. Levíticos 26, versículo 19. Y dice así, 26, 19 del libro de los Levíticos, dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Es lo que está haciendo Dios, quebrantando su orgullo.
naciones empeñadas, por ejemplo, en adquirir armamento bélico, como es el caso de Irán. Recuerdan ustedes, hace en las noticias también, acerca del apoyo que quería darle Estados Unidos a Irán para adquirir armamento bélico, y se estaban oponiendo para que no hubiera una guerra o no haya una guerra en Medio Oriente. La pregunta es, hermanos, ¿acaso podemos saber hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál será el final de todo lo que está ocurriendo en el ámbito mundial? Hermanos, Dios nos revela el futuro a los que están dispuestos a escuchar y a cambiar sus vidas. Esta es la clave para entender la profecía. Estar dispuestos a escuchar, y no solamente escuchar, sino hacer cambios en nuestra vida. Vayamos a ver a Isaías capítulo 46. Les invito a que pasemos al profeta Isaías capítulo 46. Versículo 9 y versículo 10. Si están allí, me pueden acompañar en la lectura. Isaías 46, versículo 9 y 10 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice el versículo 10, que anuncio lo por venir, o sea, lo que va a pasar en el futuro, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Con esto en mente, hermanos, la pregunta es, ¿qué eventos futuros anuncia Dios en su palabra? O sea, ¿qué eventos tendrán que suceder para que venga el reino de Dios? Acontecimientos que deben de suceder primero antes que Jesucristo regrese aquí a la tierra a establecer su reino aquí entre nosotros. Hay acontecimientos o eventos importantes que tendrán lugar en los próximos años. Vayamos a Mateo capítulo 24. Vayamos qué eventos importantes tendrán lugar en los próximos años. Dice así, Mateo capítulo 24, son escrituras que conocemos. Dice el versículo 3 al versículo 5. Si ya están allí, me pueden acompañar en la lectura. Capítulo 24, del 3 al 5 del libro de Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La Biblia, hermanos, no habla del fin del mundo. El mundo va a continuar, la tierra va a continuar. La Biblia habla, como dice aquí, del fin del siglo. La palabra griega para definir siglo es eón, que significa era, o sea, es el fin de la era, no del fin del mundo. Esto es entonces el fin de una era, el fin de esta civilización y el principio de un nuevo gobierno, de un nuevo reino que será el reino de nuestro Dios. Versículo 4 y versículo 5 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es interesante porque los verbos en griego, hablando de vendrán muchos, tiene un tiempo que no tiene el español. ¿Cuál es este tiempo? El tiempo histórico. O sea, vinieron, vendrán
y continuarán viniendo hasta la segunda venida de Jesucristo. Estará ocurriendo a partir de que Cristo lo dijo a través de los siglos. Y van a hablar diciendo, yo soy el Cristo, o sea, que Cristo, van a decir, es el Cristo, no ellos. Van a decir que Cristo es el Hijo de Dios. No obstante, a muchos se engañarán, como dice aquí, no vendrían diciendo que ellos son el Cristo, sino diciendo que Cristo es Cristo. No obstante, a muchos se engañarán. Por eso no hay que irse, como decimos, con la finta de los falsos pastores que dicen que Cristo es el Cristo, el Salvador del mundo. Pero a muchos dice que engañarán, no a pocos, dice aquí el versículo 5, y a muchos engañarán. Entonces vemos que la falsa religión llegará a su máxima expresión en el futuro cercano. Veamos los versículos 6, 7 y 8, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y vemos en el devenir de la historia que ha habido guerras, pero estas se van a tener que intensificar. Estaba viendo en internet que hay guerras en todos los continentes. En todos los continentes hay guerras. Y estos van a intensificarse todavía más. Y dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vemos que hay guerras, como les decía, en los 5 continentes. Vemos entonces que la profecía se está cumpliendo. Versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice así, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Cristo le está hablando a sus discípulos y a la iglesia que le va a tocar sufrir y ser martirizada parte de la iglesia, y parte de la iglesia va a ser protegida. Entonces este es el otro acontecimiento que debe de ocurrir en el ámbito mundial. No va a ocurrir nada más en América o en Europa, en Asia, en África, sino en todo el mundo. En todo el mundo va a ocurrir, no nada más en algún continente. Va a ser algo terrible en el ámbito mundial. La persecución contra el pueblo físico de Dios y contra el pueblo espiritual, o sea, su iglesia. Lo que se conoce como la gran tribulación, dice el versículo 7, el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Cuál es el pueblo físico de Dios? Estamos hablando del pueblo físico de Dios, del pueblo de Israel físico, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Australia, Nueva Zelanda. Este es el Israel físico que va a ser atacado por el resto del mundo. ¿Y cuál es el cuerpo espiritual? Dijimos que es la iglesia de Dios en general, toda la iglesia de Dios en general. Dice, los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo saber cómo el fin del mundo no será pronto? ¿Cómo saber cómo el fin del mundo no será pronto? Será saber cuánto dura la gran tribulación. La Biblia nos dice en Apocalipsis 11, les invito a que pasemos a Apocalipsis 11.
Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al versículo 3. Si ya están allí, pasemos a la lectura. Dice así Apocalipsis capítulo 11, del 1 al 3. Dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a las que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán a la ciudad santa. O sea, la ciudad santa es Jerusalén. 42 meses. 42 meses, hermanos, son exactamente 3 años y medio, el tiempo en que los gentiles la van a hollar a la ciudad santa. Le repito el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, o sea, Jerusalén. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses, el equivalente a 1260 días. O sea, 3 años y medio. El tiempo en que los gentiles, como dice el versículo 2, van a hollar a la ciudad santa, o sea, a Jerusalén. Y dice el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 42 meses, como decíamos, equivale también a 1260 días, o sea, 3 años y medio. Entonces vemos que la labor de los 2 testigos, como dice el versículo 3, va a ser durante la gran tribulación. Ese tiempo que esté hollando los gentiles a la ciudad santa, van a estar predicando esos 2 testigos, como dice el versículo 3, por 1260 días. Los 2 testigos van a estar predicando el evangelio del reino de Dios y van a estar anunciando al mundo la intervención de Dios en los asuntos de la tierra, y van a estar llamando al arrepentimiento, porque viene el fin, viene la ira del Señor. Recordemos que la séptima trompeta se convierte después en las 7 copas de la ira del Señor, el gran día de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Cuánto tiempo? Los mismos 3 años y medio de la gran tribulación. Sabemos que los 2 testigos desempeñarán su comisión durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Los 2 testigos aún no han aparecido en escena todavía. Jesucristo señaló 2 acontecimientos que tendrán inicio antes de la gran tribulación. O sea, Jesucristo nos señala 2 acontecimientos importantes antes que se dé inicio a la gran tribulación, a lo que estamos leyendo en el capítulo 11, versículo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Antes de las señales celestiales, que es de las señales celestiales, y antes de los acontecimientos que describe el séptimo sello. O sea, estamos hablando antes del 6º y 7º sello. Recuerden que el capítulo 6 de Apocalipsis describe las aperturas de los primeros 6 sellos. ¿Cuáles capítulos de Apocalipsis describen la apertura completa del 7º sello? O sea, en Apocalipsis capítulo 6 se describe, si ustedes lo leen, describen la apertura de los primeros 6 sellos. Y la apertura completa del 7º sello viene a ser descrita en Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, Apocalipsis capítulo 10, capítulo 11, 15, 16 al 19. Describe allí la apertura completa del séptimo sello.
Ustedes lo pueden leer en sus casas. Vemos entonces que gran parte del libro del Apocalipsis se enfoca, se centra en los acontecimientos que tendrán lugar durante el gran día del Señor, el gran día de la ira de Dios Todopoderoso. Es la intervención de Dios en los asuntos del mundo. Ahora bien, ¿cuáles son estos dos eventos que dice Cristo que tendrán lugar antes de la gran tribulación? La primera es la predicación del verdadero evangelio en todo el mundo. Vayamos a Mateo, nuevamente regresemos a Mateo 24. Estos son los dos eventos, uno de ellos es la predicación del verdadero evangelio. Estos son los dos eventos que dice Cristo que tendrán lugar antes de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, escritura conocida de todos nosotros, y dice así el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Podemos decir que en gran parte ya se cumplió. No podemos decir completamente que se haya cumplido completamente. No se ha cumplido totalmente. Se sigue predicando a través de la iglesia por diferentes medios, pero sí ya se cumplió en gran medida en los tiempos del señor Armstrong, cuando la predicación del evangelio llegó al mundo entero. La revista La Pura Verdad llegaba a todas las naciones, pero este evangelio se sigue predicando por todo el mundo. Ahora por medios electrónicos, por internet, por el programa Beyond Today, se sigue predicando, porque aquí está la gran comisión que Dios le encargó a su iglesia, principalmente a su ministerio, para que se encargara de predicar este evangelio del reino de Dios por todo el mundo. El otro evento, este es un evento antes de la gran tribulación. El segundo evento que nos dice Jesucristo que va a acontecer antes de que venga la gran tribulación es la aparición de la abominación desoladora, que lo estudiamos el sábado pasado. Vayamos aquí mismo a Mateo 24, capítulo 15. Mateo capítulo 24, versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Quiere decir que va a haber un lugar santo en Jerusalén, donde los israelitas van a estar ofreciendo sacrificios una vez más, de acuerdo al sacerdocio levítico, como lo hicieron en el pasado, y va a haber un lugar santo. Recordemos la historia, el libro de los Macabeos, acerca de Antíoco Epífanes IV, donde profanó el templo, ofreció un cerdo en el templo donde ofrecían los sacrificios del pueblo de Israel. Y dice aquí, por eso dice aquí, el que lea entienda. La profecía a veces es dual, se cumplió y se va a cumplir. Entonces, antes de que venga la gran tribulación, viene la predicación del evangelio, como lo vimos en el versículo 14, y viene también la abominación desoladora. Dice el versículo 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando suceda esto, la iglesia sabrá que es el momento de huir a un lugar de protección. Dios se encargará de revelar cuál va a ser ese lugar y en dónde va a ser, y obviamente Dios va a revelárselo a los dirigentes de su iglesia. ¿Cuál será la señal física? ¿Cuál será esta señal física? Cuando veamos la abominación desoladora en el lugar santo. O sea, en el lugar santo se van a volver a establecer los sacrificios. De hecho, mi esposa tiene unos
primos que son judíos, y uno de ellos es rabino, el otro es sacerdote, y ellos siguen practicando porque en un momento ellos van a tener que ofrecer nuevamente, se va a restablecer los sacrificios en Jerusalén. Y ellos siguen practicando, siguen estudiando con todos los implementos para que en el momento que llegue se vuelvan a establecer los sacrificios en Israel. Entonces no va a poder pasar algo antes, sino hasta que veamos cuando se ofrezcan los sacrificios y venga la abominación desoladora. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Y dice el versículo 17 de este mismo capítulo 24 de Mateo, dice así: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, versículo 20, que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué no en invierno? Porque sería muy difícil por el frío. También hay una referencia de que la iglesia sigue guardando el día de reposo, porque miren lo que dice el versículo 20. Dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ¿ni en qué? Ni en día de reposo. O sea, se va a seguir guardando el día de reposo. Entonces da la referencia de que la iglesia sigue guardando el día de reposo. ¿Y por qué no dice que huyamos en el día de reposo? ¿Por qué dice que no huyamos en el día de reposo? Porque cuando estuvo la invasión de Antíoco Epífanes IV con los macabeos, un sábado, por no hacer obra obviamente, no se defendieron. Los macabeos no se defendieron y murieron muchos. Fueron atacados en sábado y ellos no se defendieron. Ellos prefirieron morir, pero no transgredir el sábado. Entonces, aquí por eso dice que no huyan ustedes también en el día de reposo. Y sigue vigente. Dice, seguimos leyendo en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. A pesar de que ha habido la primera, la segunda guerra mundial, donde ha habido 6 millones de judíos muertos, no ha habido nada semejante a lo que va a ocurrir en la tercera guerra mundial. Aproximadamente cuánto tiempo antes del inicio del principio de la gran tribulación aparecerá la abominación desoladora. O sea, cuando sabemos entonces que va a haber 2 acontecimientos antes de la abominación desoladora: la predicación del evangelio, como dice Mateo 24:14, y la abominación desoladora. Hay una profecía importante en la Biblia que está en Daniel 12:11. O sea, ¿cómo sabemos antes de que suceda la gran tribulación? Va a haber la predicación del evangelio y la abominación desoladora. Bueno, ¿qué tiempo antes de que aparezca la gran tribulación aparecerá la abominación desoladora? O sea, lo que se va a esperar de nuevamente, van a invadir la ciudad de Jerusalén y van a profanar la ciudad santa, el templo, sacrificando en ellos. Vayamos a Daniel, es una profecía bastante interesante y para entenderla también. Daniel, vayamos al libro de Daniel, capítulo 12. Versículo 11. Y dice así: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, o sea, para ser quitado el continuo sacrificio se tuvo que haber establecido.
¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando aquí dice versículo 11, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, quiere decir que se va a restablecer, porque ahorita no hay sacrificios, se van a implementar, pero va a llegar un momento en que va a ser quitado nuevamente el continuo sacrificio. Dice, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esta profecía, hermanos, quiero a ver si la puedo, que ustedes me entiendan, me doy a entender. Esta profecía debemos de entenderla en el siguiente contexto. Es a partir de la segunda venida de Cristo. Debemos de retroceder hacia el pasado, o sea, si Cristo viene cuando suene la séptima trompeta, al final de la gran tribulación, o sea, de los 3 años y medio que dura la gran tribulación. Entonces contamos 3 años y medio de la segunda venida de Jesucristo hacia atrás. O sea, Jesucristo viene cuando termina la gran tribulación. Entonces tenemos que contar hacia atrás los 3 años y medio que dura la gran tribulación, y dice aquí que el continuo sacrificio será quitado hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Esto qué quiere decir? Para que sea quitado el continuo sacrificio, tiene que estar ofreciéndose en Jerusalén el continuo sacrificio, o sea, los sacrificios que hacían en la mañana y en la tarde. ¿Sí recuerdan cuál es el continuo sacrificio? Se mataban unos animales en la mañana y otros en la tarde. Entonces se tienen que estar ofreciendo, o sea, se van a volver a implementar los sacrificios, ¿sí? Y se va a quitar. Entonces el continuo sacrificio, se tiene que estar ofreciendo los sacrificios en la Tierra Santa, pero tiene que ser quitado. Alguien lo va a quitar, ese continuo sacrificio. Alguien lo va a quitar. Entonces entendemos que la gran tribulación dura 3 años y medio, que son 1260 días. Venimos entonces de la segunda venida de Cristo hacia atrás, son 1260 días, más aquí dice que son 1290 días, o sea que son 30 días más, o sea, está está la abominación desoladora. Entonces 30 días antes, ¿sí?, van a quitar los sacrificios. Antes de que empiece la abominación desoladora, van a quitar el continuo sacrificio. O sea, serían 1290 días. ¿Cuántos días antes de que inicie la gran tribulación? O sea, 30 días antes. O sea, un mes, 30 días antes es cuando aparecerá la abominación desoladora en el lugar santo. O sea, 30 días antes va a aparecer esta abominación desoladora, antes que inicie la gran tribulación. Quiere decir entonces que el continuo sacrificio será suspendido 30 días, y 30 días después empieza la gran tribulación. ¿Quién entonces va a suspender el continuo sacrificio? ¿En qué contexto lo hará? Porque dice aquí el versículo 11 que será quitado el continuo sacrificio. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 11, un capítulo antes, capítulo 11 del libro de Daniel, versículo 4. Dice así, Daniel capítulo 11, versículo 40, versículo 40 dice así: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra, por las tierras, e inundará y pasará.
Dice al inicio del versículo 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Quién va a ser o quién va a ser el rey del sur? El rey del sur, hermanos, es una confederación musulmana. Ese va a ser el rey del sur, una confederación musulmana. ¿Quién va a ser el rey del norte? Dice aquí, se levantará y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. ¿Quién va a ser el rey del norte? El rey del norte va a ser la bestia, o sea, la séptima resurrección del imperio romano. Ese va a ser el rey del norte. La bestia es la séptima resurrección del imperio romano. Y dice el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Es Israel. Está hablando básicamente, dice, entrará a la tierra gloriosa, o sea, a Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. O sea, va a escapar Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón van a escapar. Está hablando acerca de estos pueblos de Edom, Moab y de los hijos de Amán. Está hablando básicamente de Jordania, del país actual de Jordania. Por esto la iglesia en el pasado ha pensado que posiblemente el lugar de protección sea Petra, porque Petra está en Jordania, porque este país va a escapar, como dice aquí la Escritura, esta cita, de esta invasión del Imperio Romano. Va a ser de los países que van a quedar en libertad. Por eso la iglesia se pensaba que el lugar de protección sería Petra, porque está en Jordania, y este país, como dice aquí el versículo 41, no van a escapar, no van a ser presos del imperio romano. Y dice así el versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, o sea, el imperio romano. La bestia va a detener los sacrificios. Esto implica algo importante de otro acontecimiento, y es el establecimiento del sacerdocio levítico para poder ejecutar estos sacrificios. Y como les decía, ya se tiene todo preparado para que en cualquier momento se restablezcan los sacrificios en Jerusalén, en el estado de Israel. Están las vestimentas, ya tienen todos los implementos que van a utilizar en el lugar santo para los sacrificios, y ya van a establecer más pronto, se van a establecer, yo creo, más pronto de lo que pensamos. Y dice así el versículo 41, y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Una vez que la bestia tome control de Israel, ¿quién será el responsable de colocar la abominación desoladora? O sea, ya que tome la bestia, la bestia el control del Estado de Israel, ¿quién será el responsable de colocar la abominación desoladora en el lugar santo? Así como lo fue Antíoco Epífanes IV. Especialmente, ¿quién va a ser responsable de esto? Este nos da la respuesta en Segunda de Tesalonicenses. Les invito a que pasemos a Segunda de Tesalonicenses. ¿Quién va a ser el responsable? Dice así Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá, o sea, no vendrá el día del Señor, que es la intervención de Dios en los asuntos del mundo. Va a llegar entonces en un futuro cercano. Dice así: no, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando la apostasía llegue en su máxima expresión, que aún no ha llegado a su máxima expresión, va a llegar en el futuro cercano. Esta apostasía de la que se está hablando tiene que ver con la manifestación de alguien. Esta apostasía que dice aquí aún no ha ocurrido a esa magnitud. Claro que ha habido apostasías, así como están ocurriendo desde el inicio de la Iglesia Apostólica, pero va a llegar a su máxima expresión cuando se manifieste este personaje. Dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este personaje, ¿cuál será este personaje? Y dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Aquí entonces está esa máxima expresión de la apostasía. Apostatar es apostatar de la verdad, apostatar del Dios verdadero. Este personaje que dice aquí, el hombre de pecado, esta es la máxima expresión de la apostasía. Dice: tanto que se sienta, un ser humano que se va a sentar en lugar santo en Palestina, en Israel, diciendo que Él es Dios. Versículo 8 nos dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así lo describe Pablo como un inicuo. ¿Qué es un inicuo? Aquel que comete iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Alguien que quebranta la ley de Dios. Y dice así el versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Otra vez Satanás va a ser derrotado y va a desatar su ira en contra del pueblo físico y del pueblo espiritual, o sea, su iglesia, la iglesia de Dios. Y dice el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La máxima expresión entonces, hermanos, de la apostasía, este personaje estará en concordia con la bestia temporalmente. Será la bestia y lo que la Biblia lo llama el falso profeta o el hombre de pecado, como lo vimos aquí en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. El hombre de pecado. Este personaje, hermanos, que estamos leyendo aquí, el hombre de pecado, es el mismo personaje que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 13 y capítulo 17 del libro del Apocalipsis. La bestia y él serán los testigos de Satanás. Dios, como sabemos, va a tener 2 testigos que van a predicar el evangelio del reino de Dios durante la gran tribulación, y todo lo que Dios hace, Satanás lo imita, pero para mal, en una forma falsa, un evangelio falso. Los 2 testigos de Dios van a ser representados por la bestia y el falso profeta en la contraparte de Satanás. Serán los testigos, podemos llamarle, de Satanás, que serán la contraparte de los 2 testigos de Dios. Este personaje es el falso profeta del cual leemos en Apocalipsis 13. Vayamos a Apocalipsis 13. Este mismo personaje que estamos leyendo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, es el mismo
que leemos en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 11, versículo 12 y versículo 13. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Se hacen pasar como corderos, como testigos de Dios. Dice, pero hablan como dragón. Sabemos quién es el dragón, Satanás. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Creerán que esta es la iglesia verdadera, porque hace caer. La gente creerá que esta será la iglesia verdadera, porque va a ver la gente que va a caer fuego del cielo. Dice el versículo 14 y versículo 15, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, y la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore. ¿Qué implica para nosotros entonces? Sabemos lo que nos depara el futuro y lo podemos saber con exactitud porque es la palabra de Dios. ¿Y qué implica esto? Sabiendo estas cosas, ¿qué significa esto? Vayamos a Segunda de Pedro. Les invito a que pasemos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Sabemos que cuando la Biblia habla de nosotros, se refiere a los miembros de la iglesia de Dios. Y cuando habla de ellos, se refiere a los que no pertenecen a la iglesia de Dios. Entonces es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente con nosotros, no dice es paciente con ellos, o sea, no es paciente aún con la humanidad, pero con nosotros también aún más es paciente para que nos arrepintamos. Dice, sino que todos los miembros de la iglesia procedamos al arrepentimiento. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí Pedro, en el entendimiento de la profecía, se está yendo, dice que las obras que en ellas hay serán quemadas, se está yendo hasta el final del milenio, hasta el final del gran juicio del trono blanco, ahora sí que hasta el final, porque dice, y las obras, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, ¿para quién es el mensaje? ¿Para quién es la advertencia? Para la iglesia de Dios, para los miembros de la iglesia de Dios. Versículo 12 dice, esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh hermanos, versículo 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dice que seamos irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Que Dios no tenga nada de qué reprendernos. Mientras, ¿qué podemos estar haciendo? Mientras suceden estas cosas, sabemos entonces que no vendrá el fin hasta que no sucedan los acontecimientos que hemos estudiado. Se seguirá predicando el Evangelio, vendrá será quitado el continuo sacrificio y vendrá vendrá la abominación desoladora y la gran tribulación. Entonces, para esto se van a tener que establecer nuevamente los sacrificios y 30 días después vienen estos acontecimientos. Mientras, que podemos entonces estar haciendo, mientras que llegue la señal de que se reanuden los sacrificios, que es lo primero que va a haber, o sea, lo primero que vamos a ver, la reanudación de los sacrificios en la ciudad santa. Entonces ahí es cuando nosotros ya los acontecimientos ya van a tomar en fechas, en días, van a tener sus eventos, y es cuando ya se acerca estos acontecimientos terribles y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, hasta que no veamos esto en Israel, todavía, como dice, habrá guerras, rumores de guerras, nación contra nación, se van a seguir acentuando todos estos acontecimientos, van a seguir cabalgando los 4 jinetes del Apocalipsis con más intensidad hasta que no veamos estos acontecimientos en Israel. Por eso es importante que estemos observando las noticias, los acontecimientos que hay en el ámbito mundial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos, por ejemplo, estar orando para que no seamos engañados en el falso cristianismo. Debemos mantenernos cerca de Dios mediante la obediencia a sus mandamientos, mediante la oración y el estudio bíblico. Debemos avivar y hacer crecer en nosotros el Espíritu de Dios, como le recomendaba Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, lo pueden anotar. Dice que avives el fuego del don de Dios que te ha sido dado. ¿Qué otra cosa? Debemos aferrarnos a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dice el libro de los Salmos: todos tus mandamientos son verdad. Debemos evitar también las falsas enseñanzas, las herejías. Cuando nosotros si estamos constantemente leyendo falsas doctrinas, eso nos conduce, como dice también Pablo a Timoteo, nos conduce a la impiedad. Vayamos a 2 de Timoteo. Cuando nosotros escuchamos estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas, nos pueden acarrear y llevar a ser impíos. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Debemos también reconocer y ver a los falsos profetas. A veces Dios permite que se cumplan las predicciones de estos falsos profetas. ¿Para qué? Para probarnos, y nos va a permitir, y van a permitir, como leíamos en la Escritura, va a permitir Dios, por ejemplo, que caiga fuego del cielo para que la mayoría de la gente crea en este falso profeta. Como decía que iba a caer fuego del cielo, Dios lo permite, pero Dios nos está probando para que no caigamos en desobediencia a Él.
Lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5, a estos falsos profetas, que Dios les permite que se cumplan lo que ellos profetizan, pero tiene esto un propósito para probarnos a su iglesia, a los miembros de su iglesia. Y quiero dejarlos con esta última escritura en Segunda de Pedro. Vayamos al libro de Segunda de Pedro, creo que estábamos allí, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18 nos dice así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sabemos, hermanos, qué nos depara el futuro. Esto nos debe de motivar, nos debe de alentar para ir creciendo en gracia, como dice esta cita, en gracia y en conocimiento. Somos privilegiados, puesto que Dios nos ha revelado el futuro, lo que va a acontecer en un futuro ya no muy lejano, probablemente a lo mejor lo estaremos viendo o nuestros hijos. Este conocimiento que Dios nos ha revelado, ¿con qué propósito? Con el único propósito de que nos arrepintamos para llegar a obtener el galardón, la meta que nos espera si nosotros obedecemos a nuestro Dios. Que tengan buen sábado, hermanos.